Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta mañana, en este tiempo de doctrina, está relacionado con la comunión de la cena del Señor o la comunión en la cena del Señor. Y este es un tema tan importante, un símbolo de una enseñanza que nos deja como medio de gracia, esta ordenanza de nuestro Señor, de esa unidad que tenemos primeramente, y ese es uno de los puntos más importantes, creeríamos que el punto más importante, esa comunión y esa relación que tenemos de manera vertical con nuestro Señor Jesucristo. Pero pues no menos importante, lo hemos aprendido también, esa comunión y esa relación que tenemos de manera horizontal con nuestros hermanos y la iglesia. Relación vertical y relación horizontal. Y bien, como ya saben, las dos sesiones anteriores, en la voz primero del hermano Pedro, aprendíamos acerca de la instrucción positiva, ¿sí?, que aparece en la primera parte del título, la cena del Señor como un medio de gracia. Entonces veíamos que la cena del Señor confirma la fe de los creyentes en los beneficios de la muerte de Cristo. Alimentan su alma, producen un crecimiento en Cristo, son un vínculo también, una prenda de la comunión de los creyentes con el Señor, ¿sí?, y que aquellos que reciben dignamente y también reciben y alimentan por la fe espiritualmente, se reciben a ese Cristo crucificado y todos los beneficios que traen esa muerte. Que Cristo también está presente en la cena, también lo aprendíamos. Y en la voz de nuestro hermano Winston aprendimos acerca de cómo es el Nuevo Testamento utilizaba varias palabras y frases para describir la cena del Señor. Por ejemplo, teníamos allí el dar gracias, ya que en la cena del Señor tenemos que expresar nuestra gratitud porque el Hijo de Dios fue entregado para el bienestar eterno de nuestra alma y de nuestro cuerpo. También aprendíamos, el hermano nos enseñaba sobre el partimiento del pan, que partir el pan es una representación gráfica de la muerte de Cristo en la cruz, donde su cuerpo fue partido para asegurar nuestra redención. Que cuando partimos el pan como iglesias, entonces tenemos una representación gráfica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. Y otra palabrita que nos enseñaba el hermano era la participación en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y hay algo en la cena que implica también esa realidad presente. Entonces participamos de esa comunión con Cristo y Él nos trae unos beneficios para nuestras almas, ¿sí? También así como unas observaciones prácticas que nos relaciona el hermano, como que es una comida pactual, es una ordenancia recordatoria, es una comunión con el presente, también es una anticipación escatológica, y nos hablaban también acerca de esos tres tiempos que tiene la cena, que es esa relación en el pasado, el presente y el futuro. Pero bueno, ya aquí vamos a estas dos primeras partes y en este momento vamos a centrarnos como tal en cómo es que funciona la cena como medio de gracia. Justamente ese es el título del libro que estamos estudiando. Y estos próximos 3 capítulos van a analizar los datos bíblicos que abogan por qué la cena del Señor es un medio de gracia. Y lo primero que vamos a hacer en este medio de gracia es verlo en su naturaleza, ¿sí? ¿Cómo actúa en medio de su naturaleza este medio de gracia? ¿O cuál es la naturaleza de este medio de gracia? Entonces vamos a ir a 1 Corintios, mis hermanos, capítulo 10, el versículo 16. Y dice la palabra del Señor. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y en la versión de la Biblia de las Américas dice así: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos ¿no es la participación del cuerpo de Cristo? Sí, ahí tiene esas varias traducciones. En una se habla de comunión, en otra lo menciona como una participación. Este es posiblemente el texto más importante sobre la naturaleza de la cena del Señor como un medio de gracia que se menciona en el Nuevo Testamento. Pablo aquí hace 2 preguntas que están relacionadas con la cena del Señor. Sí, y la respuesta a esas 2 preguntas es contundentemente un sí. Cristo, dice, no es la comunión, la copa que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La respuesta es sí.
Y ese pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo, no es la comunión con el cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo. La respuesta es sí también. Entonces, la copa de bendición es la participación y la comunión en la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es la participación o la comunión en el cuerpo de Cristo. Bueno, ahora, ¿qué significa esto? ¿Y por qué Pablo lo menciona en este pasaje? El contexto de este pasaje que está relacionado con la idolatría. Sí, justamente el versículo 14, si ustedes lo ven ahí, está hablando, les dice, huyan de la idolatría. Bueno, pues vamos a mirar ese contexto y por qué Pablo lo ejemplifica de esa manera. Bueno, en 1 Corintios capítulo 8, el versículo 1, Pablo comienza a hablar sobre lo sacrificado a los ídolos. Sobre comer de lo sacrificado a los ídolos. En el capítulo 8, versículo 4, esta sección que termina más o menos capítulo 11, el versículo 1, Pablo está todo el tiempo hablando hablando en contra de la participación de los cristianos en esos rituales, en los pensamientos, en las comidas religiosas, ¿sí? En esa idolatría que tenían como tal, que compartían aún cosas con el paganismo. Y Pablo estaba en contra de eso, porque eso era algo que era muy común en la iglesia de Corinto y pues en la antigua Grecia y en Roma, que se llamaban el sincretismo. Pablo analiza una diversidad de contextos en los que se podría comer alimentos, por ejemplo, como parte de una comida religiosa pagana, ¿sí? Vemos el capítulo 10, versículo 14. Los alimentos que compraban, por ejemplo, en la carnicería para comer en casa, capítulo 10, versículos 25 al 26. Está poniendo varios contextos, varios escenarios en los que se daba, digamos, estos alimentos. O también habla de los alimentos que se ofrecen cuando se come como invitado en la casa de otra persona. El capítulo 10, versículos 27 al 30. Y para todos ellos él da algunos consejos según cada contexto. Bueno, al parecer algunos corintios pensaban que eran libres de seguir participando en las comidas sacrificiales paganas, ¿sí? Ellos pensaban que estaba bien. Sin embargo, Pablo estaba totalmente en desacuerdo con ellos. Él les dice en el versículo 14 de este capítulo 10, huyan de la idolatría. Él está luchando contra el pecado de la idolatría que cometían algunos de estos corintios, ¿sí? Por su participación o por su comunión que estaban teniendo en esas comidas religiosas paganas. Porque ¿cómo podían participar de la mesa de Dios y cómo podían también participar de la mesa de los demonios? Eso era algo ilógico, algo que no era incongruente. Y un creyente era imposible que tomara la copa del Señor y también tomara de la copa que estaba sacrificada a los ídolos, porque se supone que su comunión o su participación era con Cristo. Por eso Pablo se ve obligado a llevar a esta iglesia, y hoy también a nosotros, nos lleva a esa centralidad, al origen, a la naturaleza misma de este medio de gracia que es santificador, mayor que todos los contextos de comida posibles. Y así, de una manera reflexiva, exhortativa y también santificadora para esta iglesia, les explica la naturaleza de este medio de gracia. Bien, y es aquí cuando llegamos a nuestro versículo 16. Ya con este panorama en nuestra cabeza llegamos a este versículo 16. Y encontramos la palabra clave. Ahí está el secreto de esa naturaleza en medio de la cena. Y es esa palabra comunión, o participación, como la mayoría de las Américas. Y del griego, pues la palabra que ya conocemos todos es koinonía. Una palabra muy conocida, muy famosa en nuestra iglesia. ¿Sí? ¿Qué significa o quiere decir? Primero, una asociación cercana que implica intereses mutuos. 2, significa compartir. 3, es una asociación. 4, es comunión. 5, compañerismo. 6, expresa una relación estrecha. 7, una participación. Eso es lo que quiere decir koinonía. Y bueno, normalmente asociamos cuando nos dicen, koinonía. Entonces decimos, no, vamos a tomar tintico, vamos a tener 15 minutos de charrulo, vamos a descansar.
vamos a abrazarnos, vamos a reírnos un rato, vamos a compartir, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que este versículo está muy ligado en el contexto que Pablo lo está utilizando, ¿sí? Tiene mucha relación con lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, mírenlo allí, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está el origen, la naturaleza de esa comunión en la cena es Cristo mismo. Entender esto disipa automáticamente todo pensamiento de idolatría. Cuando lo llevamos a Cristo, a la naturaleza, a su origen, disipa totalmente la idolatría, cualquier otro pensamiento. Y bueno, la cena del Señor tiene aspectos horizontales y sociales, eso lo sabemos, ¿cierto? Eso es evidente. Pero aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, a la luz del argumento de Pablo contra la idolatría, está tratando el aspecto vertical de su naturaleza. Habla en primer lugar de con quién tenemos esa comunión, no el hecho de que nosotros estemos en comunión. Esa no es la causa primaria, no es eso, sino la causa primaria es Cristo, de aquel con quien tenemos comunión. Sin comulgar con Cristo, pues ¿cómo vamos a comulgar con nuestros hermanos? Cristo es la fuente de nuestra comunión. Y cualquier intención que nosotros hagamos o cualquier pensamiento que se interponga frente a esto, pues es una simple idolatría. Ahora, esta participación implica una comunión viva, un contacto personal y real, una comunión en la vida, muerte, resurrección y presencia de Jesucristo como nuestro Señor. El énfasis no es que los creyentes están juntos cuando participan en la cena del Señor, aunque esto es verdad, eso es muy cierto, pero este no es el énfasis, sino que el término koinonía constituye una especie de relación con la sangre y con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Esa relación, una vez efectuada, esa participación nos lleva ahí sí a comulgar, por ende, de esa obra que se efectúa en nosotros tenemos una participación también con nuestros hermanos, pero es por la obra de Él, no es porque ay, es que ¿quiénes somos nosotros? No es por eso. Y aquí en adelante, bueno, ya habiendo hablado de esta palabra tan importante como lo es la koinonía, ¿sí? Vamos a ver que hay dos palabritas que están acompañando esa palabra koinonía en este versículo, y son el cuerpo y la sangre de Cristo. La palabra koinonía no está sola, hay una comunión, ¿cierto? Pero ¿con qué está acompañado eso? Aquí está evidenciado, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, y siempre que hay un compartir, una comunión o una participación, hay algo pues que se está compartiendo, ¿cierto? En verdad. En este caso, esos objetos que son compartidos son la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y aquí encontramos dos respuestas a dos preguntas. Entonces la primera es, ¿cuál o cuáles son las cosas que están siendo compartidas o disfrutadas en común por los corintios a los que Pablo les está escribiendo? La respuesta es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que esos creyentes comparten o disfrutan de esa sangre de Cristo y de ese cuerpo de Cristo por medio de la cena del Señor en este momento? Bueno, primero ya sabemos que el cuerpo del Señor en este presente, o sea, en el hoy, eso es algo, una claridad que es evidente también, ¿sí? Hoy pues ya no está partido. El Señor en este momento, ¿cómo está? Glorificado. Él ya ha sido glorificado. Y la sangre del Señor en este preciso instante no está siendo derramada, no está chorreando la sangre, no, sino que ya fue derramada una vez y para siempre por nuestros pecados. La cuestión que se trata en este texto es que el pan y el vino son unos símbolos que significan la participación en el presente o la comunión en el presente con los beneficios en el presente que fueron obtenidos por el cuerpo y la sangre de Cristo para nosotros hace más de 2000 años. Ahora sí, la gracia obtenida por lo que Cristo hizo por nosotros se hace nuestra por medio de la cena del Señor. Hoy como tal,
en este momento físicamente no estamos compartiendo el cuerpo de Cristo partido, ¿sí? No nos estamos bebiendo la sangre del Señor como tal, ¿sí? Ese sacrificio ya fue efectuado, pero hoy tenemos en la cena tenemos esa representación simbólica con estos elementos, ¿sí? Como es la copa y como lo es el pan. Y entendemos que hay una gracia especial obtenida para nosotros en Cristo Jesús. Hay una gracia especial, ¿sí? Hay unos beneficios que disfrutamos hoy en el presente. Ese sacrificio que se hizo hace tantos años ha traído unas consecuencias y unos beneficios para nosotros como iglesia y para ellos evidentemente los corintios, ¿sí? En su época. Es trascendente. Entonces, ahora sí, coinonía o comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo significa que se trae un alimento espiritual a nuestras almas. Es decir, participamos hoy en el presente de los beneficios del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años. Es y ha sido un estatuto perpetuo de comunión para los creyentes de todas las épocas, porque esa gracia trasciende a toda la iglesia de todas las épocas. Hoy trasciende a nosotros. Nos recuerda que ayer, hoy y por los siglos de los siglos gozaremos de estos beneficios de esa obra consumada de nuestro Señor. Y en pocas palabras, como dice el título del mismo libro, la cena del Señor es un medio de gracia. Pablo saca a relucir la naturaleza de la cena del Señor como un medio de gracia. Y sí, tiene implicaciones horizontales, como mirar la unidad que esta obra trajo a la iglesia. Reconocemos que ninguno de nosotros sin Cristo podríamos ser merecedores de salvación. Nos insta el amor, nos insta las buenas obras, nos hace examinarnos, etc. ¿Sí? Pero el origen, la fuente, la naturaleza en sí misma de este tiempo de coinonía, este tiempo de comunión en la cena, y no se nos debe salir de la cabeza, porque recordemos, cualquier otro pensamiento es pura idolatría, es Cristo, es participar de Cristo, es reconocer y darle gloria, que hoy tenemos beneficios por esa obra que se hizo en la cruz. Y bien, ya por último tenemos unas consideraciones prácticas. En 1 Corintios capítulo 10, el versículo 16, la comunión o la participación, no tiene su origen en la manera de forma horizontal, no tiene su origen, sino su origen su naturaleza es de un origen vertical, puesto que los creyentes ya tienen o deben tener una comunión con Cristo por medio de la fe. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, ahí está la fuente. La cena del Señor debe ser entonces considerada como un medio para alimentarnos de lo que ya poseemos, ¿sí? Un medio para alimentar lo que ya se posee. ¿Qué es primero? Aquí podríamos poner un ejemplo. ¿Qué es primero? ¿La comida o la vida en sí? El muerto por sí mismo, pues él no come, él no participa. Un muerto no puede participar de una cena, de un banquete. Eso es imposible. Solamente pueden comer los que están vivos. Solo cenan entonces los que ya Cristo les ha dado vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Solo esos vivos son los que pueden participar de la cena. Este es un medio que no convierte como tal, no convierte a las personas. Cristo es quien salva, Cristo es quien redime. Pero este medio sí nos santifica, nos alimenta. Quien convierte es Cristo, pero la cena nos alimenta en nuestra santificación. Y así como la palabra de Dios y la oración, la cena del Señor es un medio de gracia a través del cual nos llega esa gracia de parte de Cristo. A través de la cena del Señor recibimos algo de Cristo, los beneficios de su cuerpo y de su sangre. Se nos sirve ahí en el platico algo de Cristo, se nos sirve algo de Cristo. Los beneficios de su cuerpo y su sangre son traídos a nosotros. Entonces, en la cena recibimos un regalo inmerecido que viene de lo más alto. Eso es bueno que lo tengamos presente.
Recibimos un regalo inmerecido de lo más alto, del cielo a la tierra, de manera vertical. Es un regalo de gracia de nuestro Redentor glorificado que se ha traído para nosotros.